y agradezco el interés de todos los cirujanos que están aquí por la nutrición que luchamos nosotros por sus pacientes. Se hizo un poco tarde, pero creo que es una bonita plática porque es una experiencia que hemos hecho ahora en el Hospital Herrera y Erandio. Entonces, el panel interdisciplinario de expertos, usando el método de Delphi, acordaron criterios para identificar la inaceptabilidad de los pacientes que iban para trasplante, específicamente los pacientes en estado crítico. El objetivo de este grupo de expertos era encontrar los criterios para rechazar o negar a los pacientes en trasplante, que iban para trasplante. Y la fragilidad severa fue una de estas. ¿Por qué? Porque se asocia un incremento en la mortalidad, un mayor riesgo de complicaciones, de hospitalizaciones y mortalidad, una pobre calidad de vida y discapacidad posterior y un alto riesgo de mortalidad y poca rehabilitación funcional después del trasplante. Si esta figura se pudiera decir tantas palabras, es un modelo conceptual muy interesante y fácil de interpretar, donde podemos ver que la fragilidad, ¿sí? El paciente que está con fragilidad tiene una reserva fisiológica disminuida. Y la reserva fisiológica pues va a ser este umbral teórico que existe donde no queremos estar porque se va a relacionar a las complicaciones que se van a presentar, y la expresión fenotípica de este proceso es lo que se le conoce como fragilidad. Entonces, si tenemos en mente dos pacientes con las mismas características, excepto la fragilidad, podemos ver que ante un insulto, en este caso sería la cirugía de trasplante, un paciente con reserva fisiológica adecuada, es decir, no frágil, va a tener una disminución en su reserva después del insulto, pero luego paulatinamente la va a readquirir y va a salir del hospital pues sin complicaciones. Sin embargo, el paciente con una reserva fisiológica disminuida, o el paciente frágil, va a hacer la misma disminución, pero va a estar abajo del límite de los efectos adversos. Por lo tanto, va a ser difícil que él salga de aquí, y es ahí donde encontramos a este paciente que tiene complicaciones tras complicaciones tras complicaciones, neumonías adquiridas en el hospital, insuficiencia, y difícilmente este paciente va a salir de esa hospitalización vivo. Entonces, la fragilidad no se describe únicamente para el paciente cirrótico, sino que viene el origen de la población geriátrica y se define como el síndrome biológico distintivo de disminución de la reserva fisiológica y aumento de la vulnerabilidad ante factores estresantes de la salud. Entonces, en la población geriátrica podemos ver cómo la edad avanzada cronológica más la inmovilidad progresiva y las comorbilidades van a hacer que el paciente esté en un estado más frágil. Ahora, en pacientes con cirrosis hepática, este ciclo se va a manifestar por una disfunción de síntesis hepática importante, por la hipertensión portal y todas sus complicaciones, la inflamación crónica que va a terminar en un hipercatabolismo, y a eso sumémosle la desnutrición, lo que van a hacer que en este paciente la definición de fragilidad sea aún más compleja. Entonces vamos a alternar y a modificar un poquito esta fragilidad, y la vamos a especificar para pacientes con cirrosis hepática, y esta la vamos a representar por la intersección entre el estado nutricional, la función muscular y la masa muscular. Y es aquí donde entra la prehabilitación, donde podemos hacer algo al respecto por estos pacientes. Y esto, como dice arriba, debe ser antes y no en la rehabilitación. Aquí es donde intervenimos en los factores importantes de la fragilidad, y esto lo que han demostrado los estudios es que va a reducir la mortalidad, mejorar la función y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes post-trasplantados. Entonces, la prehabilitación se va a definir como el proceso de mejorar la capacidad funcional previo a la cirugía para mejorar la tolerancia de los estresores fisiológicos futuros. Incrementando la reserva fisiológica, vamos a lograr entonces reducir la vulnerabilidad de nuestros pacientes en el posoperatorio.
El objeto de mi plática entonces va a ser adquirir esas habilidades pragmáticas para prehabilitar a su paciente con cirrosis y que pueda ser implementado en su práctica clínica hoy mismo. Presentando un modelo de 3 pasos para la prehabilitación en el paciente con cirrosis. La primera es, no voy a tocar la parte de motivación, pues esto va a ser ya pues por cuestiones de tiempo y de especialidad. Vamos a empezar midiéndola. ¿Cómo medirla? Pues todos tenemos el ojímetro, todos hemos escuchado, sí, el eyeball testing, y que fuera, pues sí, tiene algún efecto, todos podemos ver, y si nos ponemos a pensar en un paciente cirrótico, vamos a tener, creo que todos, la misma figura en nuestra mente. Sin embargo, tiene limitantes. Es muy subjetivo, tiene mucha variabilidad, pero sobre todo limita el seguimiento longitudinal de los pacientes. Entonces, aquí les presento un kit de herramientas que están validadas para el paciente cirrótico, donde podemos medir fragilidad. No voy a hablar de los primeros 3 indicadores, pues esos probablemente ya los conocen y ya los aplican. Voy a hablar sobre el Liver Frailty Index. Entonces, en nuestra asesoría global del paciente con enfermedad hepática crónica avanzada, nos faltaba este último índice para poder completarlo. Y entonces se presenta y se valida y está aprobado por la Asociación Americana de Trasplantes, ¿sí? El Liver Frailty Index, y aquí está la página web donde pueden utilizarlo. ¿En qué consiste este índice? Menos de 3 minutos para hacerlo en la clínica. El hand grip, que nos va a dar toda la parte nutricional, consiste en medir con un dinamómetro 3 veces la fuerza muscular del paciente. Las sentadillas, en donde vamos a medir cuántas sentadillas puede hacer el paciente en 5 minutos. Y el balance. El balance en los tres posiciones vamos a medir cuántos segundos aguanta el paciente su balance en esa posición. Cuando ya tenemos esto, vamos a usar nuestra calculadora, ingresar los datos y vamos a obtener el índice de fragilidad para el paciente hepático. ¿Qué hacemos con esto? Pues vamos a la tabla y lo identificamos. Un paciente con poca fragilidad o ausente, los americanos le dicen también robusto. Es un paciente que entra a un trasplante bien, con su reserva fisiológica bien. Luego que yo creo que nunca lo he visto. Creo que es un paciente crónico muy complejo para entrar así. Luego tenemos una fragilidad moderada y una severa. Y ya sabemos, como vimos en los slides anteriores, que el severo ya va a ser descartado automáticamente para trasplante. Luego vamos a seguir el camino que nos toca para rehabilitarlo. Y bueno, esto es interesante porque este indicador lo que hizo es que, junto con el MELD, ¿sí? Nos da la probabilidad de sobrevida, nos predice la probabilidad de sobrevida de estos pacientes. Y ustedes pueden ver aquí, porque no sé cómo funciona, creo que no funciona, un paciente con un MELD 14 frágil, ¿sí? Con un MELD 23 robusto, o sea, no frágil, tienen la misma probabilidad de sobrevida. Entonces, debemos nosotros actuar desde el principio, prehabilitando a nuestros pacientes para tener una menor mortalidad post-trasplante y menos tiempo de espera en la lista. Entonces, el indicador de fragilidad para hígado se asocia a resultados adversos, dándole un equivalente de 9 puntos de MELD sodium a estos pacientes. Por lo tanto, nosotros como médicos vamos a poder predecir mejor la mortalidad de estos pacientes. Se va a asociar a una discapacidad actual y subsecuente del paciente, predice la muerte post-trasplante hepático y es el predictor único de resistencia funcional después de la cirugía. Luego hablemos de salud muscular, o sea, vamos a intervenir a nuestro paciente y recordemos los 3 partes de que estos lo componen. Hablando entonces sobre nutrición, las recomendaciones generales para el paciente con cirrosis hepática tenemos entre 30 y 35 kilocalorías por kilo día y 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilo día. Nosotros aquí, sentados sin ninguna enfermedad importante,
como para que tengan una referencia, necesitaríamos más o menos de entre 20 y 25 kilocalorías por kilo día y de 0,8 a 1,2 gramos de proteína por kilo día. O sea que nuestros pacientes cirróticos tienen requerimientos elevados. Y esto, por favor, quisiera que se lo lleven siempre con ustedes. Los pacientes cirróticos con encefalopatía no se les debe restringir la proteína, porque esto va a incrementar el catabolismo de la misma. Entonces, llegan a la consulta los pacientes, la consulta a nutrición diciendo que por favor dice el doctor que si le puede bajar la proteína al paciente porque está con encefalopatía y no se mejora. Y cuando uno entrevista al paciente, fíjese, señor, que mi mamá no ha comido en 3 días. Entonces el problema es ese, que no ha comido y está utilizando su propia proteína como fuente de aminoácidos. Pacientes con obesidad tienen otro requerimiento, ¿sí? Depende del índice de masa corporal, el número de kilocalorías por kilo día y ojo porque la proteína se calcula por peso ideal del paciente. En la enfermedad hepática crónica, la obesidad sabemos que es un factor de riesgo independiente para un peor resultado clínico como en muchas otras enfermedades. Creo que COVID también nos lo demostró. Nosotros en el Hospital Herrera y Erandis sí evaluamos a nuestros pacientes con calorimetría indirecta y podemos determinar su tasa metabólica basal. Y lo hacemos en diferentes tiempos según sea necesario. Otra cosa importante es la refacción nocturna, ¿sí? Un paciente cirrótico tiene disminuida la gluconeogénesis y por lo tanto puede incrementar, ¿verdad?, la degradación del músculo esquelético y es aquí para llenar sus demandas de aminoácidos y es ahí donde vamos a ver, si esto no pasa, una desnutrición proteico-energética y el empeoramiento de la encefalopatía. Por lo tanto, imagínense ustedes que el perfil metabólico de un paciente con cirrosis con ayuno de 12 horas porque le van a hacer una tomografía o porque cualquier cosa que les dejan, es equivalente a un perfil metabólico de una persona sana de un ayuno de 3 días. Por lo tanto, hay mucha evidencia que el paciente con cirrosis, por favor, recomendarle una refacción nocturna. ¿Y qué es lo que le debemos dar durante esa refacción? Una refacción que contenga 50 gramos de carbohidratos y 15 gramos de proteína. En comida lo podemos traducir un sanguchito de pollo, ¿sí?, yogurt griego con cereal o granola, peanut butter y jelly sandwiches si no tiene diabetes, ¿sí? Y también podemos probar darles algún suplemento nutricional. La refacción nocturna en estudios aleatorizados y controlados han demostrado a través del tiempo, en el grupo que está en negrita, que incrementa la proteína del cuerpo total. Por lo tanto, en este estudio algo interesante es que se usó como refacción 2 latas de un suplemento estándar. Con esto lo que quiero apuntar es que no necesitamos una suplementación de aminoácidos con cadena ramificada, pues estas fórmulas realmente no han demostrado ser superiores que las estándar y su costo es 7 veces mayor, por lo menos en la población adulta. El año pasado se presentó finalmente el Propulse Trial, que esto no fue en pacientes cirróticos, sino pacientes hepáticos con cáncer, donde tampoco las fórmulas enriquecidas con inmunonutrientes demostraron ni una reducción en la morbilidad posoperatoria y tampoco en la estancia hospitalaria, por lo que no se recomiendan. Los probióticos han sido ampliamente estudiados en la cirrosis y definitivamente juegan un papel importante, por lo que hay que dárselos a los pacientes, lo mismo que la suplementación de vitaminas y minerales. Son pacientes desnutridos, por lo tanto seguramente van a tener sus reservas de vitaminas y micronutrientes disminuidas. Específicamente se ha estudiado la tiamina, no solo en enfermedad alcohólica hepática, sino también en no alcohólica, elementos traza como el zinc, manifestándose como disgeusia, ¿sí?, y la deficiencia de todas las vitaminas liposolubles por la mala absorción que van a tener estos pacientes con las grasas. El ejercicio también va a ser importante porque es parte, uno nutre a un paciente, uno tiene que ejercitarlo. Entonces, nosotros en nuestro programa, pues llamamos a fisioterapia que evalúe al paciente y que cree
un programa de ejercicio adecuado para cada persona, ya que sacar el perro a caminar 10 minutos, el paciente va a necesitar mucho más que eso para poder prehabilitarse. La asociación, el American College of Sports Medicine da recomendaciones FIT, donde también la Asociación Americana de Trasplantes los ha adaptado, y el ejercicio debe ser específico y recomendado, tanto en qué ejercicio, cuánto tiempo, cuántas veces a la semana, y esto no solo de actividad aeróbica, sino de ejercicios de resistencia. La farmacoterapia en la salud muscular, por ejemplo, en pacientes cirróticos con testosterona baja, se ha visto que incrementa la masa muscular y disminuye la grasa en estos pacientes. La composición corporal de estos pacientes suele ser bien característica, presentando una baja masa muscular, una alta adiposidad muscular y una alta adiposidad visceral, y esto los compromete a ellos para tener complicaciones infecciosas, sobre todo en el postoperatorio, porque va a estar comprometida su inmunidad. Aquí pueden ver ustedes un paciente que trasplantamos en el Herrera en enero de este año, abajo está la fecha, ¿sí? Este paciente presentaba, pues, son los índices magros de masa muscular, ¿sí? Y pueden ver que con el tiempo con DEXA podemos sacar toda la composición corporal exacta de este paciente, y hubo una mejoría sustancial en su tejido muscular. Aquí, que disculpen que son tantos números y que no se ve mucho, solamente miren, importante, las flechas verdes son los gramos de masa muscular que los pacientes incrementaron a partir de enero a abril, que usando 4 de marzo al 21 de abril, un día previo a la cirugía, ¿sí? Fueron 6 a 7 semanas del uso de nandrolona y tuvimos un incremento de 714 gramos de masa muscular. Por lo tanto, en resumen, quisiera que se llevaran esto a casa. Cuando miren ustedes un paciente con cirrosis en su clínica, primero midámosle su índice de fragilidad. Y segundo, intervengamos temprano. La ingesta energética proteica debe ser adecuada y no restringir ninguna de las dos. La refacción nocturna está indicada. La actividad física y de resistencia, llamemos a fisioterapia. Farmacoterapia se aplica, sí, se ha visto que realmente tiene un efecto importante. El uso de probióticos y suplementación de vitamina debe estar presente. Y la parte de motivar, pues nosotros llamamos a psiquiatría, que se encarguen de este órgano tan importante para tener un éxito en nuestro paciente con trasplante hepático. Muchas gracias.